Bueno, pues sí, como decía Fernando, hay diferentes iniciativas que se han ido desarrollando en Extremadura, en Galicia, los polígonos agroforestales, o en Francia con el apoyo de la administración también ya se ha intentado instalar viñas cortafuego desde los años 90. Tenemos a Lana Espelt aquí que habló antes, que hablará esta tarde y que también aportará su testimonio de la zona del Cap de Creus, en lo cual también hay iniciativas y hay intenciones de gestionar mejor el paisaje en relación a este tema del riesgo de incendios. Y por eso, ¿no?, todas estas iniciativas han inspirado el proyecto Firewine. No nace de la nada. Es evidente que la voluntad es de ver cómo podemos subir en escala, cómo podemos generar una dinámica más global para representar mejor los territorios del Mediterráneo frente al Parlamento Europeo, por ejemplo. Y entonces solo recordar que nosotros lo que voy a presentar ahora es el punto de avance en el cual estamos en este proyecto Firewine, que es esta marca que veis aquí, pero está incluido dentro del macro proyecto FireRes, ¿no? Eso es importante entenderlo porque dejaré después, Elena, con las conclusiones para explicar cómo se relaciona, ¿no?, el futuro del proyecto Firewine dentro de FireRes. Lo que sí quiero insistir también en que esta iniciativa nace ahora, pero la voluntad no es de parar con el proyecto, sino que realmente es una iniciativa que nace el proyecto, pero con la visión de una continuidad mucho más allá y la voluntad de crear relaciones. Hoy es el primer día en el cual nos encontramos. Después habrá una difusión también de todos los... estas luces, de todas las intervenciones de hoy se va a difundir, se va a compartir con todas las otras regiones que hemos podido visitar hasta ahora y por lo tanto realmente es un punto de inicio. Bueno, ya hemos hablado toda esta mañana de la realidad en la cual nos enfrentamos. Por una parte, un cambio climático tremendo, un aumento de riesgo de incendios y por otra parte, un abandono de las tierras en el interior del Mediterráneo. Entonces, nuestra pregunta es cómo entender mejor lo que pasa en estos territorios y si realmente queremos trabajar con el viñedo y con viticultores, pues cómo entenderles mejor. Y nos pareció evidente que había necesidad de entrar más en una parte quizá etnológica o antropológica de la cuestión. Porque lo que vemos en todas estas iniciativas es que o son iniciativas privadas que nacen en el territorio, como lo que nos presentó Fernando, hay una necesidad y más o menos se va arreglando cosas para conseguir el proyecto, conseguir mejorar la situación, o hay iniciativas de administración y habitualmente las de administración pues, no llegan a mantenerse muchos años. Y entonces, ¿cómo podemos mejorar esta relación entre las administraciones y la realidad sectorial agrícola? ¿Y cómo podemos mejorar la relación entre el mundo vitivinícola y el mundo forestal? Hemos hecho, bueno, sobre todo lo que se llama un estudio exploratorio, ¿no?, porque hemos empezado de cero y entonces hemos ido visitando a zonas vitivinícolas donde sabíamos que sí que había incendios. Entonces hemos hecho muchas entrevistas, la mayoría de 2 horas, con actores de estos territorios, pero también visitas del paisaje para entender la diferencia de cada lugar, porque cada lugar, cada territorio tiene una realidad socioeconómica diferente, pero también herramientas de gestión diferentes y por lo tanto si queremos hablar realmente de una marca que tenga una presencia más allá de Extremadura o más allá de Galicia o más allá de Cataluña, pues tenemos que entender cuáles son los puntos que tenemos todos en común. También hemos hecho una encuesta de casi 150 respuestas. Por supuesto, las respuestas las hemos recibido donde ya teníamos contactos y conocimientos. Entonces, Cataluña está muy bien representada. Aprovecho también para dar las gracias al PNDES, que ha participado también mucho en esta encuesta, pero también Francia y en España, pues en particular Valdeorras. Se ve que esta región de Galicia está muy preocupada por la temática. Entonces, estas son todas las entrevistas que he podido hacer este año y medio. Como veis, sobre todo Cataluña, Galicia y el sur de Francia.
veréis que no solo he ido a encontrar bodegas, pero también asociaciones o administraciones locales o grupos de investigación que trabajan en todas estas zonas vitivinícolas. También parques naturales, porque los parques naturales tienen una herramienta de gestión del paisaje y entonces cuando estos parques naturales ya tienen viñas en un territorio es muy interesante entender cómo lo incluyen, cómo colaboran con ellos. Y bueno, direcciones de consejos reguladores de denominación de origen, porque también son representantes de una población vitivinícola de un territorio dado y por lo tanto también tenían cosas por compartir con nosotros y sobre todo esta gran pregunta que tenemos, que es ¿cuál es el nivel de preocupación que existe en el sector vitivinícola? Entonces, el resultado es que sí hay una preocupación por el riesgo de incendio en general, porque en el territorio hay un riesgo y como persona, pues sí que tiene esta preocupación, pero también por todo lo que se llama el smoke taint, de todo el depósito del humo, de la transformación de la calidad del vino y por lo tanto de la capacidad o no de vender el vino, porque al final las bodegas producen vino y que lo quieren vender. Entonces, está bien incluirlo como cortafuego, pero también está bien entender que su preocupación es de vender el vino después. Entonces, ¿qué respuesta podemos ofrecer a esta preocupación? También hay otro tema, que es si tienes todo tu territorio y todo tu paisaje quemado, ¿cómo sigues desarrollando enoturismo? Si eres una bodega que has apostado y has invertido mucho dinero en un desarrollo no turístico, pues esto es una pregunta importante, ¿no?, para ellos. Otro resultado es este tema, ¿no?, de la realidad forestal y la realidad vitícola. Sí que hay zonas, como en el Penedès, por ejemplo, o en Cataluña, donde hay muchas bodegas que tienen bosque también. Entonces, por supuesto, tienen esta preocupación de cómo mantenemos este bosque. Y también tienen esa conciencia de cierta responsabilidad hacia el riesgo de incendio. Pero también tenéis unos sitios, unos territorios en los cuales la viña y el bosque están totalmente separados. ¿Por qué? Entre otras cosas, hay una economía ligada al bosque. Es decir, que si existe una economía fuerte, pues claro, la zona forestal está tratada por gente dedicada a la producción forestal, no a la producción agrícola. Y esto hace también que hay mucha diferencia de un territorio a otro. Pero lo que es muy interesante también es que en realidad dentro de las bodegas, los viticultores que poseen bosque, hay muy poco conocimiento de cómo manejar este bosque, de cómo cuidarlo y también de cómo ir a buscar las ayudas de las cuales hemos hablado. Muchos de ellos no saben que existen ayudas y también muchos de ellos ni hacen parte de las asociaciones de propietarios forestales, ¿no? Entonces, se nota realmente en muchos niveles, no solo físico de territorio, de terreno, de parcelas, pero también esta dificultad de hacer conversar la gente entre sectores distintos. Sí, es lo que acababa de explicar, ¿no? Al final, yo creo que me he saltado una... Bueno, el tema del viñedo en el bosque, en la montaña, es un tema complejo también, porque claro, a tener parcelas aisladas por el bosque quiere decir que hay unos costes, unos problemas más importantes que en otros sitios. Por ejemplo, si tienes una parcela muy alejada de tu centro de explotación, pues claro, es un coste de transporte, de ir y venir hacia ahí para hacer los tratamientos. Por ejemplo, en un año de mucha lluvia, pues ¿cómo gestionas todas las enfermedades de la viña? Entonces, hay un tema de alejamiento, también hay un tema de la presión de la fauna. Y esto también es algo que se nota cada vez más, que por la presión del porc sanglar o del cabirols nos encontramos la necesidad de cerrar las parcelas. Y hay como una contradicción, ¿no?, entre lo que es facilitar el paso de los bomberos en caso de riesgo de incendio y a la vez tener parcelas cerradas por todas partes con vallas. Y ya vemos la complejidad ya de entrada, ¿no? No es solo decir, mira, vamos a poner viña Tallafoc y además nos van a cuidar los caminos. No, hay otros problemas que tenemos que gestionar también y de ver cómo se pueden combinar todos estos intereses.
Sí, entonces aquí lo que quiero insistir en esta realidad distinta de un territorio a otro. Yo pienso, por ejemplo, a mi viaje a Galicia, porque me encontré en unos viñedos, lo cual me explicaban, pues mira, aquí estamos en minifundio, entonces esta hilera de viña que tú ves en medio de este campo enorme es una propiedad. Ah, vale. Entonces, claro, si tú quieres gestionar un nuevo espacio y plantar viña, entonces quiere decir que tú tendrás que, para una hectárea de viña, hablar con 100 propietarios distintos. Ya se ve de entrada que hay un problema, ¿no? a nivel de gestión. ¿Cómo hacemos? Pues justamente este tema del polígono agroforestal en Galicia trata de este tema, de cómo podemos reunir propietarios en la misma zona para poder gestionar conjuntamente un paisaje y favorecer la implantación de bodegas que quizá tienen un modelo económico distinto de lo que había antes, ¿no? Es toda esta complejidad que está detrás de esta pregunta de cómo implantamos viñedo o cómo mantenemos viñedo en zonas agroforestales. En el pasado, en Francia, como ya dije, hubieron iniciativas para implantar viñedos. En algunas zonas ha funcionado, por ejemplo en Collioure, porque ha llegado un buen momento. Ha llegado un momento que la denominación de origen se estaba ampliando, entonces iba bien tanto al sector vitivinícola como a la administración. Pero hay otras zonas, por ejemplo encima de Nimes, donde no ha funcionado. No ha funcionado porque se ha hablado con cooperativas, se ha dado dinero para instalación de jóvenes y lo que era al principio parecía en el papel una muy buena idea, pero ha fallado. ¿Por qué no? Porque si había abandonado estos terrenos por estas partes es porque había otras razones que nunca se han considerado desde la administración, ¿no? Entonces, toda esta realidad de una zona a otra, incluso en el mismo país, hace que es complejo definir líneas de colaboración que puedan ser comunes a todos. En cuanto al label en sí, porque es verdad que desde el principio del proyecto se ha hablado de crear un label y una marca, la primera reacción que encuentro es, bueno, un label más para un vino, ¿para qué? Es que ya tenemos cantidades de labeles, necesitamos un label más. Pero al momento que empiezas a explicar que eventualmente para zonas estratégicas podría ayudar a una relación y sobre todo en el reconocimiento social, entonces sí que empieza a interesar. Y lo que vemos en el testimonio de Fernando Pulido es esto, ¿no? Cuando él habla de, bueno, al principio habían pensado a un nombre y nadie iba buscando recuperar este nombre en la marca, esta marca en el producto final. No veían interés, pero ahora sí que les vienen directamente con esta petición. Nosotros también podemos utilizar esta marca. Entonces ya vemos que la creación de un label no es el label en sí, sino que es todo lo que hay alrededor. Y realmente la ambición que tenemos es esta capacidad de crear un espacio para compartir y intercambiar experiencias más allá de llegar a las ayudas financieras de administración. El tema es es que tenemos un montón de bodegas que están en situaciones agroforestales con dificultades propias y que tienen que apañarse y encontrar soluciones. Claro, pero entonces, ¿cuándo tienen la oportunidad de compartir sus experiencias y de aprender de los unos de los otros? Pues es lo que tenemos ganas de hacer, ¿no? Este espacio para poder aprender los unos de los otros. Antes de pasar la palabra a Elena para que pueda explicar el futuro de Firewine dentro del FireRes, lo que me parecía importante insistir es que en todas las iniciativas que he podido visitar y trabajar, es evidente que cuando se habla de repensar la gestión del paisaje vitivinícola o la implantación de nuevas viñas como cortafuegos, pues la mayoría del tiempo la administración va a buscar lo que es el más fácil, es decir, las grandes entidades o estructuras de bodegas internacionales que tienen la capacidad de movilizar un esfuerzo de inversión importante, o cooperativas grandes que tienen un montón de socios, en lo cual se puede encontrar más fácilmente unos colaboradores. Pero cuando visitamos los viñedos y en situación de riesgo de incendio importante, encontramos un montón de parcelas privadas de gente que ni siquiera aún produce un vino que va a vender, pero que sí que siguen con una tradición de producir vino para su propia familia. Y también se encuentran neorurales que se instalan para hacer vinos naturales o microbodegas
que también tienen un valor, porque ellos llegan en puntos en los cuales no podemos pedir a una bodega que está con requisitos de productividad o de rentabilidad, nunca estas bodegas se van a instalar en estos sitios. Entonces, la gran pregunta, el gran reto que veo también es esta capacidad de integrar estas iniciativas propias, privadas. Y esto ya no es quizá no tan fácil. Otro elemento es todas estas bodegas que reivindican una gran calidad, que comunican muchísimo sobre el paisaje, que defienden su paisaje afuera hacia el consumidor final. Quizá no abarcan tantas tierras como una gran cooperativa, pero sí tienen un impacto social muy importante. Entonces, cuando hablamos de buena práctica, también tenemos que considerar esta capacidad a hablar al consumidor, a llegar al consumidor y transmitir el esfuerzo del sector para mantener este paisaje, porque al final el reto está ahí, ¿no? Está bien tener buenas prácticas y luchar para mantener un sistema agroforestal, pero está aún mejor si conseguimos llegar a hacerlo saber a la ciudad, a los urbanos. Ahora te dejo, Elena, seguir. Gracias, Suasik. Pues, bueno, ya para... Bueno, Suasik ha sido la persona que ha estado visitando a pie las bodegas, las denominaciones de origen, etcétera, ese trabajo de campo. El Marc Rovellada nos ha ayudado con todo lo que es el tema de las encuestas. Y entonces, pues temas que vemos importantes, pues esta diversificación del paisaje, este mosaico, ¿no? Como ya hablaba Fernando, donde el viñedo pensamos que puede tener un rol muy importante y además la viña es un cultivo a nivel mediterráneo, porque la ambición es, como ya han enseñado en el mapa, ir mucho más allá de Cataluña, de España, sino ir a países mediterráneos donde la problemática es equivalente. Y entonces vemos que el sector vitivinícola puede contribuir para esta estrategia, pero necesita apoyo. Y este apoyo que puede ser desde esta parte más de mapeo, de hacer esta zonificación estratégica, ¿dónde están estos ámbitos? ¿Está mi viña haciendo un beneficio social o no? ¿O lo estaría haciendo si hiciera estas ciertas prácticas? Entonces, dentro del proyecto Fallerres, más allá de lo que estamos haciendo nosotros y lo que están haciendo desde los colegas del IRTA, pues hay también, ¿no?, esta otra parte de zonificaciones estratégicas para incendio. Luego, si hay apoyos financieros para estos incentivos a viñedos en áreas críticas, áreas que pueden ser menos atractivas para el productor estándar, pero que para estos nichos de mercado pueden ser interesantes con este apoyo financiero y no dar un valor a este servicio ecosistémico de seguridad. Esto será seguramente la parte más compleja porque incluirá agentes que pongan dinero sobre la mesa, que sobre todo sería la financiación pública, ya que sería un beneficio común. Y sobre todo lo que también vemos es que hay un ámbito de falta de información técnica y bueno, pues intentaremos ser este punto de información. Cosas que hemos visto, pues claro, los datos que ha mostrado Suasik han estado limitadas a que, bueno, tenemos al final unas pinceladas de lo que ha pasado en cada país o en cada región, pero bueno, como mínimo nos ayuda a abrir los ojos a qué está pasando, a que la realidad vitivinícola y de incendios es muy heterogénea, pero hay muchos aspectos que son transversales a todas las áreas, ¿no? Y por último, bueno, pues de estas necesidades que hemos detectado, de la parte de información técnica, lo que vamos a querer hacer desde el Fire One es hacer esta red de contactos, donde ahora mismo lo que hay de referencia es la página web, que creo que estaba en el PDF del programa, donde firewine.eu. Exacto, firewine.eu. Ahora no están todos los idiomas finalizados, pero bueno, sí que es la intención. Habrán redes sociales y habrá una newsletter a que os invitamos a suscribiros, aunque muchos creo que cuando ya estabais apuntando ya lo habéis suscrito. Y bueno, será la idea de ir difundiendo, ¿no?, como herramienta de difusión de información. Luego esta parte de herramientas de financiación, queremos apoyarlo sobre todo en crear esta marca
bueno, que pueda dar visibilidad como mínimo, que se pueda utilizar pues, en la botella, pues quien quiera ponerlo de cara al consumidor, pero por lo menos para poder mostrar o dentro de las páginas web, de los folletos para enoturismo de cada empresa que lo pudiera utilizar de la manera que más le resultará conveniente para poner en valor que ciertos productores están haciendo este beneficio social. Y luego, de cara a la administración, una de las partes muy importantes que tenemos en todos los proyectos europeos es siempre divulgar a los policy makers, ¿no? Que son los que hacen políticas. Pues divulgar que existirá esta marca paraguas, digamos, y con la idea de que se creen estos incentivos económicos. ¿Vale? Y esta parte de zonificación estratégica dentro de lo que, más allá de lo que se está haciendo a nivel agronómico a partir del IRTA, otros colegas están trabajando en lo que se llama el plan Previncat, que es de prevención de incendios de Cataluña, donde también se están haciendo estas zonificaciones. Y bueno, pues esto es el Firewine en conclusión es lo que habíamos hablado. Exacto. Los niveles de implicación, pensamos que habrá gente que querrán simplemente estar informados, serían las charlas sociales, las redes sociales, y quien quisiera entrar en una fase más de decir, bueno, pues me apetece esta utilización de la marca, me apetece estar más involucrado, creo que las prácticas que ya estoy haciendo de facto o que con muy poco me podrían ayudar, o, bueno, si es un cambio de uso de tierra, eso ya sería más esfuerzo, pero me gustaría ponerlas en valor. Bueno, pues entonces nosotros estamos redactando estos requerimientos de la marca y sería ver cómo podemos ver cada caso en particular y ver si lo cumple o no lo cumple, y entonces empezar a hacer la utilización de la marca. Que es eso, que la idea está en que si bien el proyecto FireRed es un proyecto europeo, acaba cuando acabe la financiación, el proyecto que sea sostenible más allá. Sí que es verdad que tenemos que decir que hemos empezado con el Firewine, pero la idea es que la filosofía vaya a Fire Products, que sea cualquier otro proyecto que viniese derivado de tierras donde las que se gestionase de una manera muy similar, teniendo efectos similares en el comportamiento de incendios. Y aquí estamos. Sí, yo creo que estamos. Entonces, muchas gracias. Sí.